Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una versión más de A Fondo con María Emma en su canal de Noticias Caracol Ahora. Hoy, de aquí a las 8:30 de la noche, precisamente se están cerrando los comicios electorales para elegir a los nuevos diputados, al nuevo parlamento en Venezuela. Por supuesto, una decisión muy polémica. La Unión Europea no estuvo de acuerdo con que estas elecciones se realizaran ahora. No hubo prácticamente observadores electorales y se cree que la oposición saldría, prácticamente sería borrada de lo que es la Asamblea Nacional. Entonces, hay tres analistas hoy con nosotros. Está Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, que acaba de llegar fresco con noticias desde Europa, desde Bruselas, y nos va a plantear como esa radiografía de qué podemos esperar los colombianos y, por supuesto, los latinoamericanos y el mundo entero de esa nueva realidad política en Venezuela. Alejandro Santos, expresidente y exdirector de la revista Semana, quien conoce muy a fondo esta problemática también y la ha escrito y editorializado en muchas ocasiones a lo largo de estos años. Y confiamos en que de las calles de Caracas alcance a sumarse a nuestro programa Gabriela González, la corresponsal de la W, que está monitoreando in situ pues cada uno de estos momentos finales de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Luis Vicente, gracias. Alejandro, gracias. Y volvemos en un momentico aquí a Fondo con María Emma. Ya regresamos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Noticias Caracol Ahora y a esta edición especial sobre Venezuela y sus elecciones. Luis Vicente, ¿qué encontró usted en su viaje a Europa y qué podemos esperar de la última encuesta que está muy fresca, que usted acaba de realizar, de estas elecciones parlamentarias? ¿Qué nos puede pasar? Sí, bueno, mira, yo creo que lo más importante es entender que el proceso electoral venezolano, este parlamento o elección parlamentaria, tanto como la consulta popular también, convocada por la oposición para validar, digamos, al gobierno interino de Juan Guaidó y la tesis de la continuidad administrativa de la Asamblea previa al no reconocer la legitimidad de esta elección que ocurre hoy, ninguna de las dos resuelve el problema de fondo, que es digamos, el tema de legitimidad e integración institucional en Venezuela. La elección parlamentaria ocurre en una convocatoria del gobierno a la que, digamos, la oposición institucional no aceptó y no participó, convocó a la abstención a ese evento. Y la oposición que participa hoy en este evento es una oposición minoritaria, es un pedacito de la oposición venezolana, minoritaria claramente, que fue irreverente a la propuesta de abstención, algunos porque sintieron que no votar no era una solución del problema, sino más bien una amplificación del problema, y otros porque además pues sí apuestan a que el futuro es muy gris para la oposición institucional. Una vez que pase por esta abstención, el reconocimiento de una oposición que no puede sacar a Maduro, pero tampoco tiene representación en el Parlamento, es muy complicado de mantener. ¿Y qué le pasará a Guaidó, que ha sido de alguna forma reconocido por más de 50 países, por la Unión Europea, por la OEA, por los demás organismos, Grupo de Lima? ¿Qué le pasará si ya no es parlamentario, si ya no es diputado? Cuando se fractura, a ver, no hay un cambio sustancial con respecto a este año en términos del reconocimiento de Guaidó o el reconocimiento de Maduro. Mejor dicho, del reconocimiento del gobierno de Maduro está clarísimo. Los que no lo reconocen hoy tampoco van a reconocerlo mañana. Y los que no reconocen en la Asamblea Constituyente tampoco la van a reconocer mañana. Ni los que no reconocen al Tribunal Supremo de Justicia lo van a reconocer mañana, y ninguno de ellos reconocerá el resultado de hoy en la Asamblea, en la elección parlamentaria. Eso no cambia. Por supuesto, los aliados de Guaidó, o sea, los aliados de la oposición, básicamente van a seguir rechazando la tesis Maduro, van a seguir rechazando el Parlamento, pero se puede producir una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es que algunos países, especialmente en Europa, se sienten incómodos con el reconocimiento de la continuidad administrativa
como tesis para reconocer a Guaidó y al Parlamento del 2015, a pesar de reconocer a Maduro, ni al Parlamento de hoy. Es decir, ellos están claros de que la elección no es transparente. Sí. Lo que no es tan claro es cómo mantener el reconocimiento ad infinitum. O sea, sin elecciones, sin pasar por ninguna revalidación, ¿hasta cuándo tú puedes mantener un presidente que no está validado, que no sabe hasta cuándo dura? Es una cosa compleja porque lo sienten como nombrando un emperador, ¿no? Que sí, que no pasa por elecciones, Alejandro. Yo quería en ese punto mirar qué le espera al presidente Duque. Colombia ha liderado esa oposición cerrada, no ha tenido ni siquiera un pequeño margen de maniobra, dijéramos, de negociación diplomática o de búsqueda de una salida a esta crisis que, como bien dice Luis Vicente, pues no va a pasar nada. De alguna forma se ahonda, pero no resuelve la salida de Maduro o del régimen. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Qué cree usted que es la respuesta del gobierno nacional? Sí, María Emma, yo creo que, como lo decía pues, Vicente, aquí lo que pues, no hay unas elecciones, sino que hay es la consolidación de un poder autoritario y desde ese punto de vista, pues hemos visto internamente pues, el rechazo que ha tenido, lo mencionabas, digamos, no hay veeduría internacional, no hay observadores, hay un aislamiento cada vez más grande de Venezuela, pero al mismo tiempo, pues hay un régimen que se preserva, que aumenta su poder, que sigue capturando los otros poderes. En este caso, esta elección es la cooptación o la captura del legislativo, de la Asamblea Nacional. Y desde ese punto de vista, yo creo que tiene no solo pues, una acumulación de poder y una manera de controlar cada vez más a la sociedad, sino que tiene un claro juego geopolítico de tener la posibilidad de que a través del Congreso, donde le da legalidad a sus decisiones internacionales, porque a través del Congreso se manejan las relaciones también internacionales para tratados, para acuerdos comerciales, para cooperación militar. Y desde ese punto de vista, en una geopolítica donde el aislamiento de Venezuela, producto de ese autoritarismo y de su crisis humanitaria, la ha alejado de las democracias occidentales, pues también la ha acercado a unos regímenes como el chino, como Irán, como Rusia, y desde ese punto de vista, pues se está convirtiendo en un teatro geopolítico donde los aliados de Venezuela hoy en día pues preocupan a la región y preocupan a los Estados Unidos. Y ahí es donde yo creo, y contestando tu pregunta, María Emma, por Colombia, pues juega un papel absolutamente determinante y el destino de Colombia inevitablemente está íntimamente ligado a Venezuela, pues con más de 2.000 kilómetros de frontera. Como conocemos, pues la migración de los venezolanos en Colombia ya, digamos, los legales son más, ya van en 2 millones, ilegales pueden ser casi 3. Es un drama humanitario que está afectando a nuestro país. Hay un problema de seguridad donde las disidencias, los actores ilegales armados, el ELN, y bandas criminales se están refugiando en Venezuela, están conquistando en ese sentido una cantidad de negocios ilegales, y la respuesta de Colombia y del gobierno de Duque en ese sentido pues ha sido el de apretar el cerco sobre Maduro. Ha liderado el presidente Duque, digamos, en el grupo de Lima ese cerco, pero lo que estamos viendo es que se está empezando a agotar el cerco, dado que Maduro no ve uno que no solo no se debilita, sino está acumulando más poder. Y lo aterrador de esa descripción que usted hace, que es totalmente cierta, es que la última encuesta, o penúltima encuesta, porque yo no conozco la última de Data Analysis, Luis Vicente, pero no hay nadie, ni siquiera de la oposición, que tenga la favorabilidad de los propios venezolanos, que es una cosa muy rara porque obviamente, ni Maduro ni Guaidó, pero tampoco ni Capriles, ni Leopoldo López, siquiera, que ahora está pues con esa resonancia, dijéramos, al llegar a España, ni Henry Falcón, el único, ni María Corina, el único que tiene una favorabilidad por encima de 50, que la preserva con 7 años de haber muerto, es Hugo Chávez. Entonces uno sí ve una situación muy compleja. Y la encuesta también revela, Alejandro, algo que es muy interesante, y es que los venezolanos no quieren una salida militar, a pesar de todo quisieran una transición pacífica. Entonces es como esa en que la cosa
mm, ¿Cree que esto es como, Alejandro, nos acerca a una situación en que Colombia va a decir sí o no definitivamente y puede presionar con el nuevo gobierno de Biden alguna nueva política multilateral hemisférica? Yo creo que aquí estamos frente a por un lado, a la consolidación de un régimen autoritario con Maduro que ha agotado el impulso de renovación y de la oposición, y eso también ha sido aún más golpeado con la pandemia, lamentablemente. Pero al mismo tiempo, la llegada de Biden genera una expectativa frente a lo que puede pasar en Venezuela y su relación con Colombia. Biden, yo creo que no va a cambiar sustancialmente la política que había hecho Trump del aislamiento económico y comercial. Sin embargo, precisamente, digamos, hay un tema donde va a seguir, creo yo, esa política. Biden, como ustedes saben, digamos, en la campaña, digamos, tratando de estigmatizarlo como castrochavista, y en ese sentido se va a cuidar mucho de su relación con el símbolo del castrochavismo hoy en día en el hemisferio, que es Maduro. Y sabiendo que Trump va a seguir haciendo oposición por Twitter, va a capitalizar cualquier intento de Biden de empezar un poquito a tener unas relaciones más diplomáticas con Maduro. Sin embargo, así como yo creo que va a haber una mano firme de Biden, él va a tener una mano tendida siempre abierta para una transición democrática. Y yo creo que en la diplomacia, así digamos, los intereses claros sigan siendo la presión de la salida del gobierno de Maduro, por los back channels y por debajo de cuerdas, seguramente se van a empezar a activar una serie de relaciones para tratar de buscar una salida distinta, sobre todo con la preocupación de los Estados Unidos del acercamiento del régimen de Maduro a Rusia, a China, a Irán. Y esos temas son cada día más complicados. Ya, digamos, hay información de la estrecha cooperación militar, de radares que han llegado a la frontera, de armamento y misiles que están llegando a Venezuela, se habla también de llegada de grupos como el Hezbollah a Venezuela, y pues claramente, pues en ese sentido, con la difícil situación económica y humanitaria que vive el país, pues ese tipo de situaciones, pues digamos que es sobre las cuales se recuesta el régimen para poder sobrevivir, y eso clarísimamente preocupa a Washington y nos debe preocupar muchísimo a los colombianos. Claro, claro. Lamentablemente, y es una de las consecuencias del aislamiento, pues la señal se ha caído con Caracas en este momento y tanto Gabriela como Luis Vicente están fuera de señal, están intentando entrar por una vía móvil, por una red móvil, pero regresando a lo que Alejandro nos plantea, uno lo vivía mucho en Naciones Unidas, es decir, la polarización absoluta y la defensa absoluta, tanto en el Consejo de Seguridad con China y Rusia muy a fondo. Bienvenido de regreso, ya te tenemos por Tuve que aquí. cambiar el back porque estoy en otro lado usando otra conexión. Bueno, sí, esas son las consecuencias que tenemos que pagar esta noche, este domingo, desde Caracas. Pero le decía que un poco a la reflexión y al análisis del multilateralismo y por qué el peso de China, Rusia, Irán es tan importante, y uno lo vivía en Naciones Unidas día a día. Usted, Luis Vicente, me lo planteaba el otro día en la llamada que tuvimos, y es por qué Maduro necesitaba convocar a estas elecciones ya y no esperar, como le puso Josep Borrell, el ministro de Exteriores europeo, 6 meses a validar unas elecciones generales, porque necesita también los chinos y los rusos y los iraníes necesitan de Venezuela, ¿no? Claro, el tema, a ver, Maduro no está buscando con esta elección parlamentaria cambiar su situación de reconocimiento frente a los aliados de Guaidó, ni está pensando que esta elección parlamentaria va a resolver el problema de legitimidad de esa asamblea hacia el interior de Venezuela, hacia el interior convencional. Lo que está buscando son dos cosas fundamentales. La primera, sí, es validarse con sus propios aliados, es decir, que sus aliados se sientan más tranquilos. Vas a tener una elección parlamentaria que ellos van a reconocer, una nueva Asamblea Nacional que les puede firmar los acuerdos, los contratos, las operaciones
digamos, incluso petroleras, que se están abriendo en el marco de una ley que el gobierno ha llamado ley antibloqueo, que permite la entrega incluso de concesiones petroleras que en la Constitución no estaba permitido, pero también de concesiones de infraestructura, de concesiones eléctricas, etcétera. Es decir, que Venezuela necesita para poder, digamos, esquivar las sanciones, pero que también esos inversionistas internacionales de países no convencionales requerirán de las aprobaciones formales que esa asamblea, que sus gobiernos están reconociendo, le puedan asignar. Entonces, esa asamblea, para eso, para su mapa de aliados, resulta relevante. Lo segundo, para Maduro, muy importante, es lo que va a ocurrir frente a Guaidó. Es decir, una vez que tú cruzas la frontera del 5 de enero, cuando se agota, digamos, el periodo constitucional de la Asamblea del 2015, que además es la fuente de poder de Guaidó, entonces ahí entra digamos, la incomodidad de algunos países sobre la tesis de la continuidad administrativa. Es decir, Colombia probablemente va a respaldar la misma tesis que los Estados Unidos. Guaidó sigue siendo el presidente interino de Venezuela porque aquí no ha habido elecciones. Y se pega a la tesis de la continuidad administrativa. Por lo tanto, Guaidó, digamos, al principio, en estos meses iniciales del año 2021, seguirá teniendo la posición, digamos, que tiene hoy con el reconocimiento de muchos de sus aliados. Pero ¿qué pasa en el tiempo? Ahí está el problema central. Para unos países europeos es inaceptable la tesis de la continuidad administrativa. Y ellos probablemente van a decir, no reconozco a Maduro, pero tampoco puedo reconocer a Guaidó. Y luego, en el tiempo es inclemente, María Emma. Si en los próximos 3 meses la abstención no se convierte en acción para sacar a Maduro del poder, lo más probable es que la oposición, como la conocemos, esté pulverizada en términos de respaldo popular y también será incómoda, un socio incómodo para sus aliados internacionales. Eso le decía yo ahora a Alejandro mientras estuviste ausente, y las encuestas suyas son demoledoras, ¿no? Es decir, nadie pasa el examen, con excepción de Hugo Chávez, que murió hace 7 años y dejó el poder hace 7 años. Pero hablando de esa alternativa, dijéramos, de la situación que uno ve todos los días, en el día a día, lo hablaba Antonio Caballero en su columna última de este domingo de los Danieles, el domingo pasado, citando el libro de Melba Escobar. No sé si usted lo conoce, pero un poco es como esa realidad cotidiana de todos los días que ya no solo se vive en Caracas o en Venezuela, sino que se vive aquí en Colombia con esas migraciones tan altas. El gobierno nacional ha decidido mantener cerrada la frontera hasta el 16 de enero, cosa que es una tragedia porque pues obviamente los canales no oficiales se van a alimentar con los aguinaldos que van a recibir y con las prebendas que están cobrando para cruzar por los canales, por las trochas, la llegada de más y más venezolanos acá. ¿Cómo esa situación, no dijéramos xenófoba, pero Alejandro, ¿le preocupa a usted eso que está pasando mucho en Colombia y que eso se nos agrave con una oposición que si no se resuelve algo internamente en pocos meses, como lo escribe Luis Vicente, se puede pulverizar? Sin duda, María Emma, el destino de Venezuela inevitablemente está íntimamente ligado al destino de Colombia. Somos como hermanos siameses en lo bueno y en lo malo. Cuando uno tiene una frontera tan amplia, cuando hay más de 4 millones de personas que viven, tanto colombianos en Venezuela, venezolanos en Colombia, con este proceso migratorio que es el segundo más grande del mundo después de Turquía, que siguen llegando venezolanos y venezolanos que llegan a Colombia, pues claramente en unas condiciones buscando unas opciones de vida. Y donde todas estas personas que están buscando un proyecto de vida distinto, pues están generando, digamos, aumentando el desempleo, aumentando la informalidad, empobreciendo también a los pobres en Colombia. Entonces, esa situación social y económica inevitablemente genera unas tensiones. Y eso pasa con todos los fenómenos migratorios. Entonces, la persona que tiene un kiosquito en una esquina, que se ganaba en la informalidad 1 millón de pesos, hoy en día tiene 2 competidores o 3 más los desempleados que ha generado la pandemia y ya no se gana 1 millón de pesos, sino se gana la mitad, 500.000.
eso, ese impacto, pues claramente genera una situación compleja. Hemos visto también que ese desempleo, y no es porque sean venezolanos, pero pues claramente ha habido venezolanos involucrados en actos delictivos que generan un sentimiento xenofóbico complejo, y eso pues es un fenómeno también que se ha visto en Europa muchísimo. El ascenso de los grupos de extrema derecha tiene mucho que ver con este fenómeno de migración, y Colombia desde ese punto de vista ha recibido muy bien a los venezolanos. El fenómeno ya lleva varios años, se ha agudizado los últimos 4, pero yo creo que hasta el día de hoy ha habido, digamos, una buena recepción. Se han aumentado las encuestas, digamos, los índices de xenofobia, y lo hemos podido percibir, y eso pues claramente tiene un impacto político, y puede tener un impacto político en las elecciones que se avecinan en Colombia en año y medio. Y por otro lado, más allá del tema migratorio y su impacto, tenemos el tema de seguridad. Y yo creo que ahí hay un tema muy complicado de cómo, pues, con el fenómeno del narcotráfico alimentando estos actores armados, las disidencias de las guerrillas que no siguieron con el proceso de paz, pues han encontrado una retaguardia en Venezuela, han sido, digamos, acogidas muchas de ellas por el régimen de Maduro, están financiándose con todo la minería ilegal del arco minero venezolano, en Bolívar en particular, y claramente pues eso tiene una situación de coletazo de crimen organizado en Colombia que también debe preocupar. Entonces el gobierno tiene que decir, bueno, aquí todos estamos abogando como colombianos porque en Venezuela hay una democracia y tenemos que hacer lo posible porque retorne la democracia en Venezuela. Pero por otro lado, el gobierno tiene que mirar en cuáles son los intereses de nuestro país, y los intereses en que uno no comparte un régimen, pero tiene que entender que tiene algún tipo de relación, tiene que haber unas relaciones consulares para resolverle el problema a los 3, 4 millones de personas que viven en la frontera. Tiene que haber un tipo de relación humanitario, tiene que haber algún tipo de relación de algún tipo de seguridad. Y uno no ve que eso esté pasando, y yo creo que eso está afectando claramente los intereses de nuestro país. Totalmente cerrada la frontera, totalmente cerrados nuestros consulados y los servicios a nuestros connacionales. Pero yo quería un par de comentarios finales de ustedes. Luis Vicente, ¿por qué no hay una reacción popular? Eso que usted dice, bueno, que la gente reaccione y que la gente se venga en contra de esta situación. Y segundo, ¿cómo ve usted el tema Estados Unidos y la región? Cuba no pudo hacer nada. No hay quién es ese actor que nos va a poder ayudar a hacer algo y a desbloquear esta situación. De una palabrita de ustedes Sí, dos, empezando por ti, Luis sí. Vicente. Marema, sí, sí hay una reacción popular. Lo que pasa es que uno se imagina la reacción popular, la protesta, la lucha por el cambio, pero las reacciones populares son diversas. La población venezolana hizo algunas acciones, se sintió que no funcionaron, se fueron agotando, muy mal planeadas, muy mal diseñadas, a destiempo, se fueron, digamos, mermando las expectativas Agotando. de cambio, y la reacción entonces migró a dos cosas. La que estaba comentando Alejandro, que es la huida. O sea, si tú pierdes la esperanza en que tu lucha va a sacar un gobierno, entonces o huyes o te habitúas. Y eso es en lo que están los venezolanos hoy. Todo el mundo está hablando de la lucha y la expectativa de que en Venezuela va a explotar. Y lo que realmente ocurrió es que esa lucha está minimizada por pérdida de esperanza, y la población está huyendo, lo cual va a seguir incrementándose de manera relevante en el año 2021. Porque en el 2020 medio se paró con la pandemia, pero lo que ustedes van a ver entrar a Colombia en el año 2021 es muchísimo mayor que lo que ustedes eventualmente han visto hasta ahora. O sea, eso va a ser mucho más grande. Y la otra es la habituación de los venezolanos adentro, acostumbrándose a cómo sobrevivir su propia crisis. Y yo totalmente de acuerdo con esto, cierro con la posición de Alejandro. Es decir, yo creo que es absolutamente inadecuado asumir una posición desde Colombia como que si esto no existiera. Como que, como yo no reconozco a Maduro, entonces Maduro no existe. Entonces, ¿qué? ¿Cómo negocio yo las soluciones de frontera? ¿Cómo negocio con mi vecino? Si mi vecino es bueno o malo, ya hay ahí un tema. Y a lo mejor yo quiero hacer todo lo que sea posible por cambiarlo. Pero mientras él está ahí, si yo tengo que negociar subir el muro, es con él, no es con quien yo quiero. No es con Guaidó, en que tú vas a firmar
pasaporte, problemas territoriales o resolver los problemas de narcotráfico y guerrilla en Venezuela. Será con el gobierno de control territorial y ese sigue siendo Maduro. Pues gracias por esa radiografía tan dura y no sé si una palabrita final, Alejandro, antes de nuestro cierre. Sí, María Emma, yo sí creo que, digamos, hay un agotamiento de ese aire y ese espíritu opositor que clama por una democracia en Venezuela. Lo hemos visto en la figura de Guaidó, que ha venido un poquito perdiendo peso, perdiendo fuerza, como símbolo de esa renovación y ese pueblo que digamos que sigue de lucha. Eso, y yo creo que lamentablemente estas elecciones, lo que hacen es consolidar el poder del régimen de Maduro y por otro lado, digamos, consolidarse no solo internamente con captura de poderes y control social y agotamiento psicológico de la sociedad venezolana, sino de unos nuevos aliados que ya están entrando, que tienen conmigo este manto de legalidad ya con el Congreso en el bolsillo para empezar a tomar decisiones, yo creo que en dos frentes importantes, militares, que deben preocupar a Colombia y que tienen preocupados a los Estados Unidos, y económicas. Pues todos sabemos que Venezuela tiene los yacimientos más importantes de petróleo del mundo, las reservas más importantes del mundo, tiene más de 200.000 millones de barriles, y pues en la medida en que hoy en día pues ha venido en franco descenso, pero en la medida en que se pueda reactivar ese tema del petróleo, pues claramente la situación puede cambiar. Entonces, yo lo único que espero es que la llegada de Biden empiece a reactivar un nuevo orden mundial, una reactivación del multilateralismo, un fortalecimiento de la OTAN, y en ese sentido, entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y los europeos, y Colombia con de golpe una nueva actitud, digamos, sea el comienzo de, si no la caída del régimen de Maduro, al menos de una nueva era en las relaciones entre los dos países, porque como vamos, lamentablemente no vamos bien, vamos muy regular o muy mal. Pues de verdad ambos, muchísimas gracias. Desde Caracas a Luis Vicente León y desde Bogotá Alejandro Santos, gracias a los dos por habernos acompañado. Y claro, por supuesto, en enero 5 veremos qué asamblea se instala y en 8 días, espérenos aquí el domingo 8:30 en Noticias Caracol Ahora con otra edición central. Gracias, buenas noches.